Imagina esto. Te despiertas en medio de la noche. Son las 3:33 de la mañana y un profundo silencio envuelve todo a tu alrededor. Algo te ha sacudido del sueño, pero no sabes exactamente qué. Sientes una conexión con algo más allá, algo invisible, algo que te llama. ¿Te ha pasado? Si alguna vez has sentido que el mundo que te rodea tiene un mensaje oculto que solo tú puedes captar, es posible que tengas un don espiritual, pero no pienses que esto es un regalo fácil de llevar. Las personas con dones espirituales suelen pasar por situaciones que pocos entienden. A lo largo de mi vida, he experimentado cosas que me hicieron cuestionar si realmente estaba conectado con algo más allá de lo visible. Nunca imaginé que ser espiritual me llevaría por caminos tan extraños y a veces desafiantes. De hecho, cuando comencé a explorar mi propio don, pasaba mucho tiempo sintiendo emociones que no me pertenecían. ¿Alguna vez has sentido tristeza o alegría de la nada? Es como si mi corazón estuviera sintonizado con las emociones de los demás, pero no siempre sabía qué hacer con esa información. Lo que descubrí después es que las personas con un don espiritual tienen una sensibilidad única, una especie de radar interno que percibe más de lo que los ojos pueden ver. Déjame contarte cómo descubrí esto. Un día, mientras caminaba por un parque, me crucé con una persona que apenas conocía. Sin decir una sola palabra, sentí una nube de tristeza envolviéndola. No lo pude evitar. Me acerqué y le pregunté cómo estaba. Me confesó que estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. En ese momento, entendí que tenía una capacidad especial, el poder de percibir lo que otros sienten sin necesidad de palabras. Pero este don no solo se manifiesta con las personas, también te permite detectar energías en los lugares. Recuerdo claramente una vez que entré a una casa antigua, donde el ambiente era tan pesado que parecía que el aire se hacía más denso. ¿Te ha pasado alguna vez entrar a un lugar y sentirte incómodo sin razón aparente? Las personas con dones espirituales pueden sentir esas vibraciones, esos ecos invisibles de lo que ha sucedido en un lugar. Y créeme, no es fácil cargar con esa sensibilidad. Es más, a veces estas energías son tan fuertes que afectan a los objetos a tu alrededor. ¿Te ha pasado que tu celular se apaga solo o las luces parpadean cuando te sientes emocionalmente alterado? Este es uno de los fenómenos más extraños que he experimentado. Cuando mis emociones estaban fuera de control, las cosas a mi alrededor parecían responder a esa energía. Me llevó tiempo entender que mi estado emocional podía tener un impacto en el mundo físico, especialmente cuando estaba enojado o triste. Y no te lo vas a creer. Pero también hay un lado hermoso en todo esto. Los animales, por ejemplo, parecen sentir algo en las personas con dones espirituales. ¿Alguna vez un perro o un gato se ha acercado a ti de manera especial, como si supiera algo que los demás no ven? Esto sucede porque los animales también son sensibles a esa energía. Hace poco, un amigo me comentó que su perro siempre se calmaba cuando estaba cerca de mí y hasta se quedaba dormido. Lo más curioso es que en ese momento yo estaba pasando por una meditación profunda, conectando con mi energía espiritual. Los animales sienten eso y se sienten seguros a tu lado. Pero no todo es tan sencillo como parece. A menudo, las personas con dones espirituales también experimentan noches de insomnio. Me ha pasado tantas veces que ya lo reconozco como parte del paquete. Despertar a las 3 de la mañana se ha vuelto una rutina, como si algo o alguien quisiera hablarme a esa hora. No se trata de una simple interrupción del sueño. Es como si hubiera un mensaje que aún no he descifrado. Y esas pesadillas son intensas, llenas de símbolos que aún me cuesta entender. Esas visiones a menudo son advertencias o pistas sobre lo que está por venir, pero no siempre es fácil interpretarlas. Una de las cosas más extrañas que me sucedió fue un día en el que estaba solo en casa. Cerré los ojos por un momento y de repente tuve una visión clara de algo que aún no había sucedido. Unos días después, todo lo que había visto ocurrió exactamente como lo había imaginado. Esa capacidad de ver fragmentos del futuro
No es algo que puedas controlar fácilmente, pero es una de las características más fascinantes del don espiritual. Si has llegado hasta aquí, puede que te estés preguntando, ¿cómo puede alguien vivir con todo esto? Lo cierto es que no es fácil, pero es posible. Con el tiempo, he aprendido a aceptar que estas experiencias forman parte de mi vida y de mi conexión con lo espiritual. Y aunque a veces me siento abrumado, también sé que tengo una responsabilidad con los demás. He aprendido a usar mi don para ayudar, para guiar, para ofrecer consuelo cuando otros lo necesitan. Si sientes que algo de lo que he contado resuena contigo, no lo ignores. Puede que estés en el camino de descubrir tu propio don espiritual. Y créeme, aunque sea un viaje lleno de desafíos, es uno que vale la pena emprender. Pero recuerda, todo esto tiene un propósito. Si llegaste hasta aquí es porque hay algo en ti que está despertando. Así que sigue explorando, sigue conectando con esa energía que te rodea y nunca dejes de buscar respuestas. El mundo espiritual tiene mucho que ofrecer, pero solo a aquellos que están dispuestos a escucharlo. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Me encantaría saber lo que piensas y escuchar tus historias. No dudes en compartirlas en los comentarios. Juntos podemos aprender más sobre este fascinante viaje espiritual. Aceptar que tienes un don espiritual puede ser un desafío, no solo porque muchas veces no se entiende de inmediato, sino porque te obliga a ver el mundo de una manera diferente. No es algo que simplemente puedas ignorar. Desde el momento en que empiezas a notar los cambios a tu alrededor, esa sensibilidad con las emociones de otros o esa capacidad de percibir energías en los lugares, comienzas a preguntarte si hay algo más. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si estuvieras caminando por un mundo que no entiende lo que tú puedes ver o sentir? Esa sensación de desconexión es común entre quienes tienen un don espiritual. Al principio puede sentirse como una carga. ¿Por qué yo? Es una pregunta que muchos nos hacemos. En mi caso fue complicado aceptar que esta sensibilidad no era una maldición, sino una oportunidad para conectar más profundamente con el universo. Recuerdo perfectamente el momento en que decidí abrazar mi don. Fue en un retiro espiritual, rodeado de personas que también buscaban respuestas. Había pasado años resistiéndome a las señales, tratando de racionalizar todo lo que sentía y veía. Pero en ese retiro, cuando estábamos en silencio meditando, algo cambió. Sentí una paz tan profunda que no necesitaba más explicaciones. No se trataba de entender, sino de aceptar. Lo que descubrí después fue que muchas de las situaciones que me parecían extrañas o fuera de lugar tenían sentido cuando dejé de luchar contra ellas. El verdadero cambio no vino de controlar mi don, sino de dejar que fluya. Las emociones, las percepciones, las conexiones con otros. Todo empezó a tener un propósito. Fue como si el universo me estuviera dando la bienvenida a un conocimiento más profundo, pero solo cuando estuve listo para recibirlo. Uno de los aspectos más fascinantes de tener un don espiritual es la capacidad de conectarte no solo con personas, sino también con la naturaleza. Recuerdo un día en particular, después de esa experiencia en el retiro, cuando fui a caminar solo por el bosque. Era un día tranquilo, el sol apenas comenzaba a caer, y de repente sentí una conexión tan profunda con todo lo que me rodeaba que parecía que podía escuchar los árboles, el viento, incluso los animales a lo lejos. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que el mundo natural tiene una especie de diálogo silencioso contigo? Las personas con dones espirituales a menudo experimentan esto. Es como si la naturaleza te hablara, no con palabras, sino con sensaciones, con vibraciones. Ese día en el bosque sentí una paz que nunca antes había experimentado. Los pájaros se acercaban más de lo normal, los rayos del sol parecían más cálidos y el sonido del viento me envolvía con una sensación de pertenencia. Era como si el universo me estuviera diciendo, estás exactamente donde debes estar. Y entonces lo entendí. Las personas con dones espirituales no solo están aquí para ayudar a otros, sino para recordar a todos la conexión profunda que tenemos con el mundo natural. No estamos separados de la naturaleza, somos parte de ella.
y aquellos con dones espirituales pueden percibir esa conexión con más claridad. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos quienes tenemos este tipo de sensibilidad es aprender a usarla, no solo para nosotros mismos, sino para ayudar a otros. Es como tener una brújula interna que no solo te guía a ti, sino que puede iluminar el camino para quienes están perdidos. En mi caso, me tomó tiempo entender que este don no era algo que debía guardar para mí. Las personas que se acercan a ti en busca de orientación, de respuestas, lo hacen porque ven algo en ti que tú mismo tal vez no veas con claridad. Recuerdo una vez, después de una larga conversación con una amiga que estaba pasando por un mal momento, me dijo: «Es como si siempre supieras lo que necesito escuchar». Y no era que yo supiera, sino que mi don me permitía sentir lo que ella necesitaba. Y es ahí donde este don se vuelve realmente poderoso, cuando lo usas para servir a otros. No se trata de tener respuestas a todo, sino de estar dispuesto a escuchar, a conectar y a guiar desde un lugar de empatía y comprensión profunda. No necesitas decir mucho, porque muchas veces la presencia y la energía que transmites son suficientes para que otros encuentren paz. Pero no todo es dar. Cargar con este tipo de sensibilidad puede ser agotador si no aprendes a cuidarte. Uno de los mayores errores que cometí al principio fue no darme tiempo para recargarme. Estaba tan enfocado en ayudar a los demás, en ser esa luz para quienes me rodeaban, que olvidé lo más importante. Necesitaba cuidar mi propia energía. La meditación, la conexión con la naturaleza y sobre todo el descanso se convirtieron en mis aliados. Tener un don espiritual no significa que tengas que sacrificarte continuamente. Si no cuidas de ti mismo, tu don puede convertirse en una carga, y eso no es lo que el universo quiere para ti. Es importante que, si sientes que llevas un don como este, aprendas a establecer límites. No todas las energías son tuyas para cargar. No todos los problemas necesitan ser resueltos por ti. Tu bienestar es esencial para que puedas seguir ayudando a los demás. Descubrir y aceptar un don espiritual es uno de los viajes más profundos y transformadores que puedes emprender. A lo largo del camino te encontrarás con desafíos, pero también con momentos de claridad que te recordarán el propósito de este regalo. Acepta lo que eres, conecta con el mundo que te rodea y no tengas miedo de usar tu don para hacer del mundo un lugar mejor. Pero recuerda, todo comienza con la aceptación. Si sientes que algo en ti está despertando, no lo ignores. Puede que estés a punto de descubrir una parte de ti que siempre estuvo ahí, esperando a ser reconocida. Y finalmente, no olvides cuidar de ti mismo. Tu energía es valiosa, y cuanto más la cuides, más podrás compartirla con quienes la necesitan. Espero que este viaje por el mundo espiritual te haya resonado de alguna manera. Si tienes experiencias similares o sientes que algo de lo que leíste conectó contigo, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estamos aquí para aprender unos de otros, y tu historia es tan valiosa como cualquier otra. Una vez que te das cuenta de que posees un don espiritual, no hay vuelta atrás. Es como si una parte de ti hubiera despertado de un largo sueño y ya no puedes volver a ignorar lo que sabes. Esto no siempre es fácil de aceptar, especialmente cuando te das cuenta de que el mundo a tu alrededor no siempre está alineado con lo que sientes y percibes. Cuando empecé a explorar mi propio don, muchas veces me sentí incomprendido. ¿Cómo le explicas a alguien que puedes sentir la energía de una habitación sin que te miren como si estuvieras loco? Esta desconexión me hizo dudar durante mucho tiempo, hasta que encontré a otras personas que, como yo, habían comenzado a despertar a su propia conciencia espiritual. Fue ahí donde entendí que el viaje espiritual no es un camino que se recorre solo. A pesar de lo solitario que puede parecer al principio, siempre encontrarás almas afines, personas que te entienden, que han vivido experiencias similares y que te pueden guiar o acompañar. Y este es un punto clave en el viaje espiritual, la importancia de la comunidad. Puede que no lo parezca al principio, pero hay muchas personas con dones espirituales que están en busca de respuestas, al igual que tú. Formar parte de una comunidad espiritual te da la oportunidad de aprender de otros, de compartir experiencias,
y de crecer juntos. No se trata solo de desarrollar tu propio don, sino de hacerlo en conexión con otros, porque esa interacción también es una parte fundamental del crecimiento espiritual. Una de las habilidades más valiosas que desarrollas cuando despiertas a tu don espiritual es la intuición. Esa sensación profunda que te guía, que te habla sin necesidad de palabras, que te empuja a tomar decisiones que quizás, desde la lógica, no siempre tienen sentido. Confía en esa voz interna, porque muchas veces es tu mayor aliada. ¿Te ha pasado alguna vez que simplemente sabes algo sin explicación racional? Esa es tu intuición hablando, y cuanto más conectes con ella, más clara será su voz. Recuerdo una ocasión en particular cuando tenía que tomar una decisión muy importante en mi vida. Todos los hechos racionales me decían que debía seguir un camino, pero algo en mi interior me decía lo contrario. Escuché mi intuición, aunque no tenía pruebas que me respaldaran, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. La intuición es como un músculo que puedes entrenar. Cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve. Empieza con cosas pequeñas. ¿Debería ir por este camino o por aquel otro? ¿Debería hablar con esta persona hoy? Y luego, aplica esa misma confianza en las decisiones más grandes de tu vida. La intuición no es magia, es una forma de sabiduría que todos llevamos dentro, pero solo aquellos con una conexión espiritual profunda saben cómo aprovecharla. Al aceptar tu don espiritual, también te vuelves consciente de cómo tu energía afecta a las personas que te rodean. No se trata solo de las palabras que dices o de las acciones que tomas, sino de la energía que emanas. Todos hemos experimentado entrar en una habitación y sentir instantáneamente si el ambiente es tenso o tranquilo. Esa percepción se amplifica cuando tienes un don espiritual. Lo más curioso es que, aunque no siempre seas consciente de ello, las personas a tu alrededor sienten tu energía. Hay momentos en que alguien puede acercarse a ti, no por lo que dices, sino simplemente porque se sienten atraídos por tu presencia. Es como si tu energía, de manera sutil, estuviera enviando un mensaje de calma, comprensión o apoyo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que se siente mejor solo con estar cerca de ti? Esa es una de las formas en que tu don espiritual se manifiesta. Tu energía tiene la capacidad de influir en el entorno, de cambiar el estado emocional de quienes te rodean, incluso sin que te des cuenta. Esto puede ser un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Por eso es tan importante aprender a proteger y mantener tu energía. Estar rodeado de muchas personas o en entornos emocionalmente cargados puede desgastarte si no eres consciente de cómo manejar esa energía. Establecer límites, aprender a recargarte y saber cuándo necesitas tiempo a solas son claves para mantener tu equilibrio. Quizás una de las manifestaciones más profundas del don espiritual es la capacidad de sanar. No estoy hablando solo de sanación física, sino de sanación emocional y espiritual. Las personas con dones espirituales, al estar tan conectadas con la energía y las emociones, pueden actuar como una fuente de alivio para quienes están sufriendo. Recuerdo una experiencia particularmente conmovedora con una amiga que estaba pasando por un momento emocional muy difícil. No sabía qué decirle, pero algo en mí me impulsó a simplemente sentarme a su lado en silencio. Durante esa hora, apenas hablamos, pero al final me miró y me dijo: «Gracias, necesitaba esto». No se trataba de mis palabras, sino de mi presencia, de la energía que estaba compartiendo con ella. Ese es el poder de la sanación espiritual. Estar presente, escuchar y dejar que tu energía haga el trabajo. Pero no te equivoques. Sanar no siempre significa tener todas las respuestas. A veces, solo estar allí para alguien, sin juicio, sin expectativas, es suficiente. Y es en esos momentos donde tu don espiritual puede brillar más. Porque la verdadera sanación no siempre ocurre a través de grandes actos, sino en los momentos pequeños y tranquilos de conexión profunda. En este camino espiritual, también he aprendido que dar y recibir están profundamente conectados. Cuando compartes tu energía, tu sabiduría o simplemente tu tiempo con otros, también estás abriendo la puerta para recibir.
El universo funciona en un equilibrio constante, y cada vez que das algo desde el corazón, el universo te lo devuelve de alguna manera. A lo largo de mi vida, he visto cómo las personas con dones espirituales a menudo se inclinan a dar mucho de sí mismas, a veces hasta el punto de agotarse. Es fácil caer en la trampa de querer ayudar a todos a tu alrededor, de ser esa luz constante que ilumina el camino de otros. Pero lo que aprendí, quizás de la manera más difícil, es que para poder dar, primero tienes que estar lleno. No puedes compartir lo que no tienes, y si no te tomas el tiempo para recargar tu propia energía, pronto te encontrarás vacío. Por eso, uno de los mayores actos de amor hacia ti mismo y hacia los demás es aprender a recibir. Recibir cuidado, recibir apoyo, recibir amor. Aceptar que, así como ayudas a otros, también está bien que otros te ayuden a ti, porque en ese intercambio, ambos crecen, ambos sanan, ambos se elevan. Al final, todo se reduce a esto. Tu don espiritual es un regalo, no solo para ti, sino para el mundo. Aceptarlo, desarrollarlo y usarlo con sabiduría puede transformar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. No tengas miedo de ser lo que eres, de brillar con tu luz propia, porque el mundo necesita más de eso. Si has leído hasta aquí, quiero agradecerte por tomarte el tiempo para reflexionar sobre todo lo que hemos compartido. Espero que esto te haya dado claridad, inspiración y, sobre todo, una sensación de paz interior. Y ahora te pregunto, ¿cómo piensas usar tu don para hacer de este mundo un lugar mejor? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias. Juntos, podemos seguir creciendo y aprendiendo en este hermoso camino espiritual. Cuando empiezas a entender que tu don espiritual es más que una simple sensibilidad o intuición, comienzas a preguntarte, ¿cuál es mi propósito con este don? Esta es una de las preguntas más importantes y profundas que pueden surgir en tu camino. La respuesta, como descubrirás, no es inmediata ni sencilla, pero el proceso de búsqueda es lo que te llevará a la verdadera realización. Al principio, muchos de nosotros buscamos una respuesta clara, un signo que nos diga exactamente qué hacer con nuestras habilidades. ¿Debo ayudar a las personas de manera directa? ¿Debo enfocarme en sanar? ¿Debo guiar a otros? La verdad es que no existe una única respuesta. Cada persona con un don espiritual tiene un propósito único, y lo que funciona para una persona puede no ser el camino para otra. Lo importante es estar abierto a lo que el universo te muestra y confiar en que, poco a poco, tu propósito se irá revelando. Mi propio viaje de descubrimiento no fue lineal. Durante mucho tiempo, pensé que mi propósito debía ser exclusivamente ayudar a otros, pero lo que aprendí fue que el primer paso siempre es ayudarme a mí mismo. Tu propósito no puede manifestarse plenamente si no estás alineado contigo mismo. Al final, entendí que el verdadero propósito de cualquier don espiritual es encontrar el equilibrio entre lo que das y lo que recibes, porque solo cuando cuidas de ti mismo, puedes realmente cuidar de los demás. Aceptar tu don espiritual no siempre es un proceso fácil. ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo o te has sentido fuera de lugar por ser diferente? Es normal sentirse así al principio. Vivimos en un mundo que a menudo prioriza lo tangible y lo racional, y lo espiritual a veces parece no tener un lugar claro en esa narrativa. Sin embargo, aquí es donde radica uno de los mayores aprendizajes para las personas con dones espirituales: la vulnerabilidad. Aceptar que tienes un don es, en esencia, aceptar que eres diferente, y eso puede hacerte sentir vulnerable. Pero en esa vulnerabilidad también está tu mayor fortaleza. Al abrazar lo que te hace único, te permites crecer y conectarte con tu verdadero ser. La vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta hacia la autenticidad. Recuerdo una vez cuando estaba en medio de una profunda crisis interna, me sentía perdido y cuestionaba mi propio valor. ¿Qué sentido tenía todo esto? Pero entonces comprendí que, para avanzar, tenía que dejar de intentar encajar en las expectativas de los demás y comenzar a aceptar lo que realmente era.
Aceptar tu don significa aceptar también que no todos entenderán tu camino, y eso está bien. No estás aquí para complacer a todos, sino para vivir tu verdad. El miedo es una emoción común cuando comienzas a darte cuenta de que tienes un don espiritual. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no sé cómo manejar esta sensibilidad? Estas preguntas son normales, pero lo importante es no dejar que el miedo te paralice. Cada error, cada duda, es una oportunidad para aprender y fortalecer tu conexión con lo espiritual. Una vez que comprendes que el miedo no tiene por qué ser un obstáculo, sino una señal de que estás creciendo, puedes comenzar a transformar ese miedo en confianza. Confianza en ti mismo, en tu intuición y en el camino que estás recorriendo. Nadie nace sabiendo cómo manejar completamente su don, pero a medida que caminas el camino, la experiencia te enseñará. ¿Alguna vez has sentido que estabas al borde de algo grande, pero el miedo te detenía? Esa sensación es una señal de que estás listo para un salto de fe. Y lo que he aprendido es que, aunque no tengas todas las respuestas, la confianza en tu propio proceso es lo que te llevará más lejos. Es en los momentos de incertidumbre donde realmente pones a prueba tu conexión con lo espiritual. Uno de los aspectos más hermosos de tener un don espiritual es cómo puedes, sin siquiera proponértelo, ser una luz para otros. A veces no necesitas decir ni hacer nada especial. Simplemente siendo auténtico, puedes inspirar a quienes te rodean. Las personas que buscan respuestas espirituales tienden a ser atraídas hacia aquellos que ya están en su camino. Recuerdo una vez que, sin planearlo, terminé ayudando a un amigo a reconectar con su propia espiritualidad. No se trataba de darle consejos o decirle qué hacer, sino de compartir mi experiencia y escuchar. La verdad es que a menudo las personas necesitan a alguien que les recuerde que no están solos en este viaje. Y tú, con tu don, tienes la capacidad de ser ese recordatorio. Es increíble cómo tu propia transformación puede inspirar la transformación de otros. Cuando caminas tu propio camino espiritual, te conviertes en un espejo para quienes también están buscando su verdad. No necesitas tener todas las respuestas, solo ser auténtico en tu búsqueda. Y a veces, eso es más que suficiente para que otros encuentren su propio camino. Después de todo, lo más importante que he aprendido en este viaje es que la verdadera paz no viene de controlar todo a tu alrededor, sino de aceptar lo que es. Aceptar que tienes un don, aceptar que eres diferente y aceptar que tu camino no será igual al de los demás. La aceptación es liberadora. No se trata de rendirse, sino de fluir con lo que el universo te pone delante. Cuando dejas de resistirte a lo que eres, todo se alinea de una manera que nunca hubieras imaginado. Las puertas comienzan a abrirse, las conexiones se hacen más claras y encuentras paz en el simple hecho de ser. En mi propia vida, el mayor cambio ocurrió cuando dejé de intentar controlar todo y simplemente me permití ser. Permití que el don espiritual que tenía me guiara, confiando en que todo lo que necesitaba saber se revelaría en el momento adecuado. Y fue entonces cuando realmente comencé a vivir en armonía conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Tener un don espiritual es un regalo profundo y transformador. A medida que avanzas en este camino, descubrirás que tu vida cambia de maneras que nunca habías imaginado. Aprenderás a confiar más en ti mismo, a conectar más profundamente con los demás y a encontrar un propósito que trasciende lo mundano. Recuerda siempre que este don no está ahí para hacerte sentir solo o diferente. Al contrario, está ahí para conectarte con algo más grande, con una energía universal que te une a todos y a todo. A medida que aceptas y desarrollas tu don, te conviertes en un faro de luz, no solo para ti, sino para el mundo. Si te sientes identificado con este viaje, te invito a que sigas explorando tu camino espiritual. No tengas miedo de lo que descubrirás, porque todo lo que encuentres te llevará más cerca de tu verdad. Y si alguna vez dudas, recuerda que siempre hay otros como tú, caminando a tu lado, en busca de las mismas respuestas. A medida que transcurre el tiempo, uno de los aspectos más fascinantes de tener un don espiritual es cómo éste cambia y evoluciona.
No es algo estático, no es un don que recibes y que permanece igual para siempre. Conforme creces como persona, conforme aprendes y enfrentas nuevas experiencias, tu don también se expande y se adapta. ¿Has notado cómo tu percepción del mundo espiritual cambia con los años? A lo mejor antes solo sentías las emociones de las personas cercanas, pero ahora puedes percibir las vibraciones de un lugar completo. O quizás al principio solo tenías intuiciones vagas, pero con el tiempo, esas intuiciones se han vuelto más claras, casi como si fueran una guía directa. Lo que he descubierto en mi propio viaje es que el don espiritual crece contigo. Es como una semilla que, si la nutres, con el tiempo se convierte en un árbol fuerte y robusto. Pero ese crecimiento no sucede por sí solo. Es necesario que trabajes en ti mismo, en tu conexión con el mundo espiritual, y que estés dispuesto a aceptar los cambios que vengan con el tiempo. Una de las formas en que he visto este crecimiento en mi vida es a través de la profundidad de las conexiones que hago. Al principio me costaba comprender qué era lo que estaba sintiendo o por qué ciertas energías me afectaban tanto. Con los años, he aprendido a discernir mejor esas energías, a entender de dónde vienen y cómo manejarlas. Ya no me siento tan abrumado, porque he aprendido a protegerme y a canalizar esa energía de manera constructiva. Uno de los mayores aprendizajes que he tenido en este camino es el poder del silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, tanto externo como interno, y a menudo nos cuesta detenernos y escuchar. Pero en el silencio es donde las respuestas espirituales más profundas se revelan. Recuerdo una ocasión en la que me sentía perdido, buscando respuestas en todas partes, pero ninguna parecía ser la correcta. Cuanto más buscaba activamente, más frustrado me sentía. Fue entonces cuando, casi por accidente, me obligué a detenerme. Dejé de buscar las respuestas afuera y me permití simplemente escuchar el silencio. Lo que encontré fue sorprendente. Las respuestas que tanto había buscado estaban dentro de mí todo el tiempo. Solo necesitaba el espacio y la quietud para escucharlas. El mundo espiritual a menudo se comunica en susurros. Es fácil perder esos mensajes en medio del ruido diario, pero cuando aprendes a hacer del silencio una práctica regular, comienzas a captar esos susurros con más claridad. La meditación, el tiempo a solas en la naturaleza o incluso unos minutos de silencio antes de dormir pueden abrir puertas a esa comunicación espiritual que tantas veces damos por sentada. Con el tiempo, también he aprendido que el crecimiento espiritual no es algo que sucede de manera automática. Requiere disciplina, compromiso y una dedicación constante para nutrir tu don. Es fácil pensar que porque tienes una conexión con lo espiritual, todo fluirá sin esfuerzo. Pero la realidad es que el crecimiento profundo y sostenido requiere trabajo. ¿Te ha pasado que, después de un tiempo de practicar tu espiritualidad, te sientes estancado? Eso es algo común. La evolución espiritual no es una línea recta ascendente, sino un viaje con altibajos, con momentos de claridad y otros de confusión. Lo importante es mantener la práctica, incluso cuando no sientas que estás avanzando. Para mí, la disciplina espiritual ha significado encontrar rituales y prácticas que me ayuden a mantener mi conexión con lo invisible. La meditación diaria, las caminatas en la naturaleza o incluso escribir un diario de mis experiencias espirituales han sido herramientas esenciales. No siempre se trata de grandes gestos o revelaciones, sino de los pequeños hábitos que, con el tiempo, crean una base sólida para el crecimiento. Uno de los aspectos más profundos de tener un don espiritual es cómo te ayuda a transformar el dolor en sabiduría. Las personas con dones espirituales suelen ser más sensibles al sufrimiento, tanto propio como ajeno. Esto puede ser abrumador, pero también es una puerta hacia un crecimiento profundo. ¿Alguna vez has sentido que el dolor que experimentas es más intenso que el de los demás? A veces, las personas con dones espirituales absorben no solo sus propias emociones, sino también las de los que les rodean. Esto puede parecer injusto o demasiado difícil de manejar,
pero lo que he aprendido es que ese dolor también es una fuente de sabiduría. Cada vez que enfrentas un desafío, cada vez que te encuentras en medio de una crisis, tienes la oportunidad de aprender algo nuevo sobre ti mismo y sobre el mundo espiritual. El dolor, cuando se aborda desde una perspectiva espiritual, puede ser un gran maestro. Te muestra tus límites, te desafía a superarte y te ayuda a desarrollar una empatía más profunda por los demás. El don espiritual no solo te permite sentir más, también te da las herramientas para sanar. Y esa sanación comienza dentro de ti. A medida que aprendes a lidiar con tu propio dolor, también aprendes a ayudar a otros en su proceso de sanación. Porque al final, todo en el mundo espiritual está conectado. Tu sanación es parte de la sanación colectiva. A medida que creces en tu camino espiritual, también te vuelves más consciente de cómo tu energía impacta a quienes te rodean. Ya no es solo una cuestión de cómo te sientes o qué experimentas internamente, sino de cómo esa energía se extiende hacia el exterior. He notado que, conforme he trabajado en mi crecimiento espiritual, las personas a mi alrededor también comienzan a cambiar. Tu energía es como una piedra que cae en el agua, creando ondas que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. A veces, ni siquiera te das cuenta del impacto que tienes en los demás hasta que alguien te lo menciona. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tu presencia los calma o que simplemente estando cerca de ti se sienten mejor? Esa es una de las manifestaciones más sutiles pero poderosas de tu don espiritual. No siempre tienes que hacer algo activo para ayudar a los demás. A veces, simplemente ser tú mismo es suficiente. Tu energía, cuando está en equilibrio, tiene la capacidad de sanar y transformar. Y esto es algo que nunca debes subestimar. A medida que creces espiritualmente, también te vuelves un faro de luz para los demás. Las personas que buscan consuelo, guía o simplemente un lugar donde sentirse en paz, a menudo se sentirán atraídas hacia ti. Es tu responsabilidad cuidar de esa energía, no solo por ti, sino también por los que dependen de ella. El don espiritual no es solo algo que afecta tu vida, es un legado que dejas en el mundo. Cada acto de amor, cada momento de sanación, cada conexión profunda que haces con los demás, es parte de ese legado. A medida que avanzas en tu camino, te das cuenta de que lo que realmente importa no es lo que acumulas o logras, sino las huellas que dejas en las almas de los demás. Este viaje no tiene un destino final, porque el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Siempre habrá más por aprender, más por explorar, más formas de expandir tu conciencia y tu capacidad para amar y sanar. Y lo mejor de todo es que, a lo largo de este viaje, no estás solo. Si alguna vez sientes que tu don espiritual es una carga, recuerda que también es una bendición. Es un regalo que te permite ver más allá de lo visible, sentir más profundamente y conectar de manera más auténtica con los demás. Abrázalo, cultívalo y compártelo con el mundo. Porque al final del día, lo que compartes con los demás es lo que realmente importa. Nos vemos en el siguiente video.